El día de hoy tenemos un montacargas de la marca Toyota, el cual está presentando esos dos códigos de falla, 016 y 014. Vamos a revisar primero que el sensor de oxígeno esté trabajando bien. Aquí ya tengo preparado para revisarlo. Lo que vamos a revisar primero es que le estén llegando sus alimentaciones al sensor, sus 12 volts de referencia de los precalentadores del sensor, su tierra y sus señales que vienen de la computadora. Vamos a revisar primero eso para descartar las siguientes fallas. Acuérdense que no vamos a hacer cortes de cable ni vamos a pelar cables. Aquí ahorita lo vamos a desconectar. Nos vamos a apoyar con la punta PS100. Vamos a revisar primero su alimentación de 12 voltios. Aquí está la alimentación de 12, su tierra para los precalentadores del sensor de oxígeno. Lo vamos a conectar, vamos a echar a andar el equipo y vamos a revisar la señal que está aventando el sensor. Debe de andar en un rango de 2.0, de 2.0 volts a 1 volt. Por ahí les comenté que debería de ser de 2 volts la salida del sensor de oxígeno. Estoy equivocado. Y aquí ya lo tengo interceptado. El motor ya está previamente calentado. Vamos a prenderlo y vamos a acelerar. Nos debe de dar en alta 0.4 volts menos o 0.5 volts más salida de forma alta. Vamos a encenderlo. Como pueden ustedes observar, ahí me está dando 0.3, 0.4, 0.5. Me debe de dar 0.02, máximo 0.05. Como pueden ver, no nos da el 0.02, está oscilando muy arriba. Pues aquí podemos observar que el sensor de oxígeno está trabajando bien. Vamos a seguir desmenuzando esta falla. A continuación vamos a revisar el sensor de temperatura, ya que también tiene relación para que se dispare esta falla. Porque si el motor está detectando una temperatura errónea, pues la computadora determina inyectar más combustible o menos combustible, dependiendo de la temperatura del motor. Vamos ahorita a revisar el sensor de temperatura. Revisar el sensor de temperatura de admisión, el cual se encuentra junto con el MAP en estos equipos. Este es el que vamos a revisar ahorita. Lo vamos a revisar que le llegue su alimentación de tierra y de corriente. Déjenme hacerlo un poquito más para atrás para que se alcance a ver la punta lógica y podamos verlo. Ok, aquí tierra, 2.1 de señal de la computadora y sus 5 volts de referencia. Tiene todas sus alimentaciones bien, está trabajando bien la alimentación. Vamos a conectarlo. Ahí lo conectamos ya.
Vamos a pinchar acá atrás para revisar qué es lo que le está llegando. Permítanme. El manual me dice que no debe de pasar de 1.5 volts. Como podemos ver aquí en el multímetro me está dando la señal perfectamente, 1.5 volts. Vamos a seguir revisando. Vamos a quitar el sensor de oxígeno para revisarlo físicamente, ver cómo se ve la punta, porque yo tengo dudas de este sensor, ya que pues sí da las lecturas que nos dice el manual, pero las da muy erráticas. Entonces hay que revisar que el sensor se encuentre en buen estado. Pues aparentemente se ve bien, pero no descartamos que esté dañado. Por la urgencia, pues nada más lo vamos a revisar visualmente, ya que no me traje el osciloscopio, pero con el osciloscopio es más preciso detectar la falla. Si ahorita lo ponemos y vuelve a presentarla, pues definitivamente hay que traer el osciloscopio para revisarlo bien. Vamos a hacer una prueba más para descartar que realmente sea el sensor de oxígeno, pero yo me inclino a que la falla va a estar aquí en el sensor. Ahorita vamos a borrar el código, lo vamos a echar a andar, y si el código regresa, pues efectivamente es el sensor de oxígeno el que está presentando la falla. Ya hicimos el borrado de códigos en el montacargas y automáticamente al encenderlo nos vuelve a marcar el código. No queda de otra más que cambiar el sensor de oxígeno, porque nos está dando unas lecturas erróneas. Espero les haya servido el video, les haya gustado la información. Suscríbanse al canal Soluciones Reales a tu Montacargas. Vamos a esperar la pieza, la vamos a instalar y vamos a hacer nuevamente el procedimiento para demostrarles que la falla estaba en el sensor de oxígeno. Saludos. Acompáñenme a ver el día de hoy cómo vamos a revisar el evaporador de un montacargas Toyota. Ya lo tengo aquí previamente, lo desinstalé. Vamos a abrirlo para ver qué encontramos. Acompáñenme. Vamos a desarmar el evaporador porque este montacargas me marca un código de falla 014, el cual me dice que está entrándole poco combustible. Vamos a desarmarlo para ver qué es lo que encontramos. Si encontramos esto bien, lo vamos a instalar y vamos a seguir buscando la falla, porque también me hace mención que puede ser el sensor de oxígeno, que puede ser el sensor de temperatura de la admisión. Entonces vamos a descartar paso a paso. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a abrirlo. Esperemos encontrar la falla aquí. Acompáñenme. Vamos a quitar los tornillos de las tapas. Quitamos los tornillos de la primera tapa. Aquí salió ya el diafragma, el resorte. Vamos a quitarlo con cuidado para no dañarlo. Vamos a voltearlo para sacarlos de la parte de abajo. Vamos a quitar estos tornillos para sacarlo. Permítanme. Ya quitamos la tapa trasera. Aquí está el otro diafragma. Se ve bien. Vamos a proceder a quitarlo con cuidado para no romperlo. Vamos a hacer esto con mucho cuidado. Vamos a quitar. Como podemos ver, tiene bastante alquitrán, está sucio. Vamos a lavarlo. No se ve roto, pero yo lo veo un poco ya crecido. Vamos a quitar el de este lado. Permítanme porque está algo pegado. Nos vamos a apoyar con la herramienta adecuada. Vamos a hacerlo con mucho cuidado de no dañarlo. Vamos a levantarlo despacio para no dañar el diafragma.
y revisarlo de que no esté roto. Vamos a proceder a quitarlo aquí. Ok, pues sí, está bastante sucio, tiene bastante alquitrán. Aquí, como podemos observarlo, miren, vean en el diafragma está muy sucio, y aquí en el evaporador también se alcanza a apreciar. En esta parte de aquí se le ve el alquitrán. Vamos a lavarlo, lo vamos a dar una lavada, vamos a armarlo y lo vamos a revisar que esté funcionando perfectamente bien. Déjenme traigo el solvente. Listo. Vamos a echarle aquí solvente para lavarlo, para que despegue todo ese alquitrán que tiene pegado y nos impida que haga un buen funcionamiento. Todo ese alquitrán debe retirarse de aquí para que nos funcione perfectamente bien. Ahorita les muestro cómo es que queda limpio. Coméntenme en sus países cada cuándo realizan este tipo de mantenimiento al evaporador, ya que es muy importante realizarlo para un buen funcionamiento de nuestro equipo. Aquí en México procuramos hacerlo periódicamente porque pues desgraciadamente a veces el combustible, el gas, trae bastantes impurezas y pues esto afecta también a que el evaporador no funcione correctamente. Aquí podemos observar que ya quedó completamente limpio por ambos lados. Vamos a limpiar los diafragmas para que queden perfectamente bien y podamos trabajar a gusto y que el equipo funcione perfectamente. Quiero aprovechar, hacer una pausa para mandar un saludo a la gente que me ve desde Argentina, que me ven en Estados Unidos, en España. Quiero que me comenten cómo se les han hecho los videos, cómo les han servido. Espero estarles pasando la información correcta, ayudarnos, y déjenme en sus comentarios qué fallas les gustaría que viéramos más adelante. Miren, aquí ya le dimos una limpieza a este diafragma. Vamos a revisarlo ahorita a contraluz para ver que no esté poroso y no tengamos por ahí problemas de fuga de combustible, pero aparentemente se ve bien, no se ve dañado. Si te están gustando estos videos informativos, dale like, suscríbete al canal Soluciones Reales en tu Montacargas, y vamos a seguir haciendo un poquito más de información pues para ustedes, para que la comunidad crezca y podamos compartir esta información tan valiosa con ustedes de los equipos de trabajo. Aquí vamos a limpiar el otro diafragma. Con cuidado de no romperlo. Como pueden ver, ya quedó limpio. Sí tenía alquitrán, pero pues no tenía bastante, entonces vamos a descartar que la falla esté en el evaporador, pero pues teníamos que darle un mantenimiento previo para checar que esté perfectamente bien, que no nos esté causando
problemas de entregar el combustible al equipo. Sí estaba sucio, pero no lo suficiente como para que el gas no esté llegando. Ahorita lo vamos a armar, lo vamos a probar y vamos a ver qué es lo que está haciendo. Este diafragma, esta patita que ven ustedes aquí, que tiene ese doblez, va insertada en esta parte. Aquí vamos a meter el diafragma de esta manera. Ahí ya quedó en su lugar. Como pueden ver, ya no se sale. Aquí vamos a proceder a poner la tapa, que viene siendo esta. Procedemos a poner su tapa. Vamos a apretar los tornillos. Nada más los vamos a llegar. Y ahorita apretamos ya todos los tornillos para asegurarnos de que quede bien. Aquí vamos ahorita a acabarla de armar. Aquí en México es importante estarle dando estos mantenimientos, como les comento, porque el gas aquí en México a veces viene muy sucio. Y pues tenemos que estar constantemente dándole mantenimiento a los evaporadores de gas. Y más en este equipo que me está presentando ese código de error. Perdón. Que me está presentando un código de falla. Pusimos su resorte interno, ya le puse la tapa. Ahorita lo vamos a sellar. Vamos a ir apretando los tornillos para que el resorte vaya sentando parejo y no nos rompa el diafragma. Aquí lo estamos ya llegando, estamos llegando a la tapa. Para que cierre parejito. Aquí está ya. Listo. Revisamos que no nos haya quedado mordido alguno. No. Vamos a apretar estos también, porque recuerden que estaban flojos. Y ahorita vamos a proceder a instalarlo y revisar que funcione. Aquí ya lo tenemos previamente armado, ya limpio, ya lavado. Vamos a instalarlo y vamos a ver qué nos hace. Acompáñenme. Vamos a proceder a instalarlo aquí en su base. Ahí está. Vamos a ponerle sus dos tuercas para fijarlo. Son dos tuerquitas de 12 milímetros. Permítanme que estoy batallando con una. Vamos a apoyarnos con el dado. Aquí estamos ya poniendo la tuerca. Vamos a poner la otra. Se me complica un poco porque no quiero taparles la cámara para que vean, pero estamos un poquito batallando. Aquí ya lo instalamos en su base. Déjenme
para apretarlo, apretar de una vez esas dos tuerquitas, no se nos vaya a olvidar. Vamos a apretarlas. Aquí estamos, ya las apretamos. Ahora vamos a conectar sus mangueras del agua, las que hacen que el evaporador se mantenga caliente y no se nos congele el gas. Vamos a conectar todas sus mangueras. Las dos mangueras del agua. Sus abrazaderas, que no se nos olviden, para evitar fugas de anticongelante. Listo. Ahora nos falta esta. Vamos a... Esta es un poquito más complicada, pero ahorita la conectamos. Esta, ponemos su abrazadera. Listo. Ahí están ya sus abrazaderas de las mangueras que alimentan agua caliente o anticongelante. Esta es la manguera del gas que va al riel de inyección, el retorno. Igual apretamos sus abrazaderas. Que queden bien apretaditas para evitar fugas de gas. Ahora vamos a apretar este. Apretamos esta para que no tengamos fugas de gas. Y ahorita nada más instalamos los tubos que quitamos, ponemos anticongelante al radiador y lo vamos a echar a andar para revisar cómo está trabajando. Vamos a conectar este tubo, que es el que alimenta. Este tubo es el que viene desde el tanque de gas y que alimenta todo el sistema. Ahorita vamos a poner el otro y luego procedemos a echarlo a andar. Vamos a apretarlo bien. Coméntenme, compañeros, qué fallos les ha tocado en estos equipos de la marca Toyota, en sus evaporadores, y cada cuando ustedes realizan sus mantenimientos en estos equipos. Estos equipos son muy nobles. Permítanme. Se me estaba complicando un poco poner el tubo, pero ya lo logramos. Nada más apretarlo, apretar bien sus tubos y aprobarlo, que funcione correctamente.